Económicos del mundo y de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 6 minutitos de las 13 de hoy, jueves 20 de octubre del año 2022. Un día con llovizna, gris, no sabemos si hace frito afuera, fresco, pero da para tomar tipo cocido, café con vellú o algo así, ¿verdad, Josema? Hola, Josema, ¿cómo estamos? Regresó Josema, así que estamos equipo completo. No decimos que Miguel no haya formado parte del equipo, pero Josema es el inicial. Y también trabajando con nosotros Mirna, Priscila, los compañeros en control, está Lorenzo, Rodrigo, Cristian y por supuesto mi apreciado amigo, colega, compañero Alfredo Pereira. ¿Cómo estamos? Hola, Alfredo. Buenas tardes. Te hice una presentación que nunca te hice y te quedaste ahí. O sea que justo me quedé con un mensaje. Buenas tardes, Prince, y no puedo hacer dos cosas. Fue un desaire, Alfredo. No pudiste haber hecho eso. Nunca te presenté así, ¿verdad? Priscila, Mirna, Josema. Sí, mal. Apreciado colega, compañero, no sé qué más adjetivo le voy a poner. Buenas tardes, Prince. Gracias, muchas gracias, Prince. Estamos, yo creo que... No puedes hacer dos cosas a la vez. Sí, no, eso es categórico. Olvídese. Pero sí, saludamos a la audiencia. Ya es juego, se nos va la semana. Tantos temas que queremos. No me digas que se va la semana porque me entristece, Alfredo. ¿Vos querés que le cuente a la audiencia? Yo creo que podemos contarle ya. Sí. No. Pero sin lágrimas, por favor. No. La ciudad ya derrama sus lágrimas. Bueno, entonces es un día oportuno. No, simplemente avisar a la audiencia que, bueno, a partir del mes que viene voy a estar trabajando en otro lado. Este es un bloque que pertenece a MF Economía. Por lo tanto, va a quedar Prince. La semana que viene un reemplazante. Dicen, no reemplazante. No, José, yo voy a llorar. Y bueno, me imagino que Prince me va a estar invitando cada tanto a su programa, que es el programa número 1 de economía del país. Hasta ahí. No hagas más ninguna acotación porque si no se desvirtúa eso. No, es cierto lo que dice Alfredo, así que este fue un proyecto que lo empujamos desde la consultora MF Economía e Inversiones junto con Radio 1000 y obviamente la apuesta que hizo la radio y confió en nosotros. ¿Qué? Yo no estoy escuchando, así que me estoy perdiendo ahí. ¿Lo estás escuchando? No. Está poniendo unos temas así. El corazón, tipo cortavena por ahí. Sí. Qué grande, José Man. No, le no. vamos a pedir a Prince que adivine porque ya sabemos qué va a pasar. Pero si te pasa, obviamente, con anticipación. Alfredo, y te deseamos muchos éxitos, pero venís la próxima semana todavía. Próxima semana, sí. Creo que va a ser un poco raro verla a mi reemplazante, ¿verdad? Quizás quiera, hablando de competencia que vamos a hablar hoy, quiera si probablemente sea parte del equipo, va a ser raro, ¿verdad? No tengo que competir contra él. No, obvio que no. Cada quien tiene su esencia. Su esencia. Su estilo. Vos sos mejor en algo y en otras sos un desastre, ¿verdad? Pero eso podemos obviarlo. Pero vamos a seguir hablando de tu ida, Alfredo, no te preocupes, en estos días, que sería mañana y la próxima semana, pero en serio, te irá mucho, mucho mejor y con grandes éxitos que seguramente te esperan. Acá dice Mario Canela, firmes escuchándolo, saludos. No, que no se vaya Alfredo, quédate, dice. Qué grande, Mario. Sí, vos nunca le saludas, yo sí, y mira cómo te quiere. Yo siempre le saludo, pero Mario Prince dice que me va a invitar cada tanto. Ahora me va a salir caro nomás esa invitación cada tanto. ¿Por qué?
Y no sé, entre merienda, café, no, Claro, sospecho que no, gratis no me va a salir. Pero ¿no? por fin, pero por fin vas a comprar algo estando fuera, Alfredo. Sí, qué bárbaro. Bueno, ya, esto fue como una suerte de paréntesis y ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos. Está Nicolás Dos Santos, él es abogado, miembro del estudio jurídico Oliveres Ullari y miembro del consejo directivo de IBDE. También está con nosotros Gustavo Benítez, asesor en políticas de competencia y regulación, y creo que era ex director de investigación de la CONACOM, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Le doy primero la bienvenida a Dos Santos. Nicolás, ¿cómo estamos, Nicolás? Bienvenido, es tu primera vez. Hola, Prince, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. No es mi primera vez hablando en la radio, así que... No, pero en este programa sí. En este programa sí, bueno, tenía registrado. No, en este programa sí es la primera vez. Generalmente suelen venir otros miembros del IBDE. Y bueno, en primer lugar agradecerle mucho por la invitación y estamos acá a disposición para debatir sobre este tema que yo creo que tiene mucha relevancia y es muy importante hoy en día, no solamente en Paraguay, sino alrededor del mundo, ¿verdad? Porque es un tema que si se aplica bien puede beneficiar a la sociedad en su conjunto de una manera extraordinaria. Perdón, ahí nomás, Prince, porque decía Nicolás, justamente él es miembro del IBDE y este es un bloque que tenemos siempre el tercer jueves del mes con el Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. Ajá. Así es. Y Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? En realidad es tu segunda vez. Choqueado estoy. Sí, imagino. Pero vas a seguir viniendo por más que no esté Alfredo. Ustedes ya saben, yo estuve acá antes y les comenté, ¿verdad? Para mí, parte de la siesta muchas veces es escucharles a ustedes. Sí, es muy gracias. En el tole. Es muy simpática la dinámica que tienen y es muy divertido el programa, ¿verdad? Inclusive me acusaste de que no me gusta el fútbol en el programa anterior. Yo le acuso a la gente de muchas cosas. Pero nada, mira, muchísimas gracias por el espacio y en primer lugar tengo que agradecer al IBDE que me invitó. ¿Verdad? Para mí siempre es un gusto poder hablar de política de competencia, de cuestiones regulatorias y cualquier cuestión que tenga que ver con Alfredo solemos de repente conversar, entonces él sabe que a mí me gusta mucho hablar de cuestiones de economía, bueno, específicamente cuestiones de competencia. Claro. Y escribir también, Gustavo. Leí varios artículos tuyos, así que le digo a la gente que también se sume a la lectura y suele tener escritos muy interesantes en LinkedIn. Sí, yo se le iba a preguntar hacia el final también que nos comentó, tiene unos artículos... Claro, acá realmente el experto en este tema es Gustavo, el que más nos va a poder iluminar a nosotros aquí. Bueno, sobre el punto nomás, ya que nos vamos a empezar a tirar flores con Nicolás. Yo ahora hace poco tiempo le conocí a Nicolás a través del IBDE, pero bueno, él hace poco se está reintegrando al Paraguay y estuvo estudiando en Oxford y estuvo estudiando cuestiones de competencia. Ahora se especializó en competencia. O sea, tenemos uno de los primeros profesionales que viene ya especializado en cuestiones de competencia. A mí me pone súper contento ver a gente tan joven esté empezando a empujar esto porque realmente hace falta que un cambio de cultura, ¿verdad? Desde las nuevas generaciones, con una visión diferente de cómo tienen que funcionar las cosas, ella esté especializada al nivel al que él está. Claro, porque ahí quizás empezando, la ley creo que es del 2013, Gustavo, ¿verdad, Nico? Sí. De la competencia aquí en el país. Pero claro, una cosa es la ley, ¿verdad? Lo otro es, podemos decir, la cultura o la implementación, que es tan o cuán importante como la letra, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé cómo eso ustedes como abogados saben bien derecho positivo, todo eso. Sí, yo ayer justamente le comentaba a Gustavo que cuando yo me recibí de la Facultad de Derecho aquí en Asunción, en la Católica, yo lo único que sabía de Derecho de Competencia era el concepto básico. Y otra vez estaba medio confundido porque decía, a la pucha, que es medio irónico este tema de Derecho de Competencia porque se habla de que se tiene que promover el libre mercado, tiene que haber eliminación de barreras para ingresar al mercado, pero al mismo tiempo se está regulando el mercado, entonces era algo así que no entendía muy bien, ¿verdad? Pero bueno, después fui leyendo un poco más y sí, ¿verdad? Te das cuenta que es algo súper importante, una herramienta súper útil. Y en eso le aplaudo muchísimo a la gente que está llevando adelante temas académicos, gente que escribe acá como Gustavo. Inclusive Gustavo también está en la cátedra de Derecho de Competencia en la Universidad Católica. Porque y ayer compartíamos la misma visión con Gustavo, que es la única forma de poder a ver cómo te digo, incidir en la gente y
y poder realmente promover este tema de derecho de competencia, que es un tema súper interesante y como les dije ya, y soy repetitivo con esto, súper útil, o sea, podría llegar a ser súper útil en caso de que realmente se pueda aplicar bien, ¿no? Esta normativa, Gustavo, está en, vamos a decirle, todavía en un proceso de reacomodo. Hay que hacerle algunos cambios, modificaciones para tratar de ayornarse a la nueva realidad, a los nuevos mercados. ¿O estamos todavía dentro, vamos a decirle, de ese proceso de maduración, de implementación? Si bien estamos hablando de una ley que data de unos años Casi atrás. 9 años, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que, bueno, antes que nada, quiero mandarle saludos a los compañeros de la Comisión Nacional de la Competencia. Ayer fue el Día Nacional de la Competencia, se hizo un evento, justamente estuvimos juntos ahí con Nicolás apoyando un poquitito lo que viene haciendo la comisión. A mí me tocó particularmente, ustedes saben, y creo que con Prince llevamos cuando yo todavía estaba en funciones, ella me llevó a entrevistar a mí. Hoy desde el sector privado es mucho más ya, o desde la academia es más fácil. Muy caraduramente lo digo desde la academia, pero tratando de hacer espacio ahí, porque, y antes de ir nomás en particular a lo que me preguntabas, Prince, es más fácil hablar desde la academia, porque cuando uno está, y me tocó a mí durante 5 años y medio, cuando uno está ahí, tiene que hacerse cargo de lo que dice, Claro. ¿verdad? Y cuando uno está en el sector privado, muchas veces tiene que defender determinados intereses. Bueno, y desde la academia se genera un poco ese espacio neutral desde donde se puede opinar mucho, se puede hablar mucho. Quizá en algún momento pase que yo me quede un poco más callado en la medida que me vaya involucrando más en el sector privado, ¿verdad? Pero la idea es generar mucho más espacio en la academia también. Todos los espacios que se generen son bienvenidos, ¿verdad? Para el debate y para lo que fuera. Y yendo a lo que llamamos, lo que me hablaba, la institución está creciendo a poquitito. Ayer justamente comentaba el presidente que ahora son 30 personas, ¿verdad? Pero obviamente es una institución que tiene que ir creciendo con el tiempo, tiene que ir, hay un rol que tiene la comisión, que es de promoción de la cultura de la competencia. Y bueno, y ahí ya entramos, bueno, lo que es defender lo que es la libre competencia, y después lo que es promocionar, ¿verdad? Y cuando entras porque finalmente tiene un rol promocional, hay cuestiones de estudios de mercado, ¿verdad? Para conocer cómo funcionan los mercados, qué tan concentrados están y demás. Claro, eso te iba a decir, no hace falta que llegue, digamos, entre comillas, una denuncia, o una sanción, o que, digamos, competidores empiecen a llegar a la comisión y decir, che, acá está pasando esto. O sea, de forma de motu propio, digamos, la Comisión Nacional puede agarrar y decir, bueno, en este sector de la industria, y empezar a hacer ciertos estudios de mercado. Por ejemplo, esto, para que la audiencia siga, índice de concentración, ¿por qué es importante estudios como ese? Y por ejemplo, hay uno de los umbrales que tiene que dispararse para que tenga que notificarse una operación de concentración es que uno alcance el 45% de su mercado. Y eso uno puede decir, es o no, o sea, está como tiene una posición muy grande dentro del mercado. Ahora, cuando hablamos de índice de concentración, hablamos de que un mercado puede estar, o sea que ya las condiciones para que sea un mercado competitivo y arroje los beneficios que vienen a través de la competencia, ¿verdad? Con lo que es la presión competitiva, se van diluyendo, ¿verdad? Entonces eso quizá la autoridad les puede señalar hacia qué mercados acercarse, ¿verdad? Pero volviendo un poco otra vez a lo que decía Prince, tiene que pasar el tiempo, la gente tiene que especializarse. Por eso llamaba tanto la atención sobre el hecho de que Nicolás ya viene con esto. Y la gente que está en la práctica, en el día a día, también tiene que ir ganando experiencia, ¿verdad? ¿Y por qué eso lo del libre mercado, la promoción del libre mercado, Nico? A ver, yo ¿por qué considero importante eso? Me pregunta, ¿verdad? Bueno, como bien decía acá Gustavo, uno de los fines, primero, antes que nada hay que entender que los fines o los objetivos del derecho de competencia van cambiando alrededor del mundo dependiendo de las necesidades de cada jurisdicción. O sea, los objetivos de Argentina podrían ser distintos a los que están en Bolivia, los objetivos de Bolivia son distintos a los que están en Paraguay y así, ¿no? Acá en Paraguay la CONACOM tiene el objetivo de promover y defender los procesos competitivos en beneficio de la sociedad. ¿Por qué es beneficioso tener
un mercado de libre competencia en el Paraguay, porque eso trae muchos beneficios a los consumidores. Y no solo en cuanto a precio, ¿verdad? El consumidor no solo va a estar, o sea, no solamente va a poder acceder a precios justos, sino también que va a poder acceder a productos innovadores, a productos con mejor calidad, porque toda la competencia trae consigo esa consecuencia, ¿no? Es decir, un competidor se ve necesariamente obligado a innovar en el mercado para poder captar a los consumidores o para que los consumidores lo prefieran antes que a los otros, ¿no? ¿Por qué es beneficiosa la libre competencia en ese sentido? Sí, ¿por qué es beneficiosa la libre competencia? Porque los competidores no encuentran barreras dentro del mercado, entonces pueden ingresar fácilmente a un mercado y pueden generar esa suerte de estructura competitiva dentro de ese mercado, ¿no? Y eso a su vez trae otros beneficios que son mucho más macro, ¿verdad? Como una eficiencia... una asignación de recursos. Claro, una eficiencia productiva, una eficiencia dinámica, una eficiencia distributiva de los recursos, que todo eso beneficia a la economía en sí, ¿verdad? Y beneficia al país. De hecho que cuando hablamos de esto, básicamente estamos hablando de que ustedes seguramente no han dado una mano con esto, y la audiencia de ustedes, estamos hablando de la pregunta básica de lo que quiere resolver la economía, que es el problema de la escasez. ¿Y cómo se va a resolver la escasez, verdad? Nosotros defendemos, o sea, la Constitución Nacional, si bien existen otros principios constitucionales también, defiende la libre concurrencia, ¿verdad? De alguna manera hay como un acuerdo nacional de que acá tenemos que tratar de promocionar el libre mercado, ¿verdad? Y bueno, eso es un modelo de toma de decisiones, ¿verdad? A través del sistema de precios se genera que los escasos recursos que existen en la economía se asignen de manera eficiente, ¿verdad? En contraposición a una economía que sea totalmente dirigida y donde... Planificada, centralizada. Bueno, ¿verdad? Entonces, hablar un poco también de eso, es que es inevitable hablar y entender y conocer de economía para poder hablar de competencia, ¿verdad? Yo creo que hay que trabajar mucho por ahí, y el trabajo que ustedes hacen es genial por eso. Gracias, Gustavo. Usted dijo, ¿cierto? Claro. Por favor. Gustavo sabe que esto es en equipo. Vos no solés ser muy egocéntrico, pero esto es en equipo. Y en eso de la maduración, Gustavo, Nico, claro, yo creo que por ejemplo, yo de repente el paralelo con el tema ambiental, ¿verdad? Cuando vos tenés un modelo de trabajo, un modelo de negocio, ¿verdad? En tu actividad económica, y siempre lo hiciste de una manera, ¿verdad? Y hiciste, entre comillas, creyendo incluso que lo estás haciendo de la mejor manera y bien, ¿verdad? Claro, de repente es un tema también cultural, ¿verdad? O sea, no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, tiro un caso, ¿verdad? Que es público, ¿verdad? Cuando salió este tema del CIPAP y el CIP y los cobros, por ejemplo, bueno, enseguida la SOBAN sale, por ejemplo, ¿verdad? Y en reiteradas ocasiones pone en la libre competencia, en la libre, o sea, yo vi esos son signos culturales, ¿verdad? O sea, ya hay una, o sea, esta evangelización de lo que es la competencia y lo que podrían ser acuerdos restrictivos a la competencia, o incluso peor, cartelizaciones, carteles. Bueno, ya por lo menos en varios segmentos de la industria y la economía es un tema ya por lo menos que se sabe que se ha instalado, y que creo que no es descontado eso, ¿verdad? Bueno, la innovación de por sí trae cambio, ¿verdad? Y cambia lo viejo por lo nuevo, y hay mucha gente que se ve amenazada, ¿verdad? Ante un cambio. Y ese es uno de los principales, estamos hablando de sectores económicos muy poderosos, o sectores que políticamente están enquistados, ¿verdad? Como generar innovación, no solamente innovación en todo tipo de procesos, porque cuando hablamos de innovación podemos hablar de gestión y podemos terminar hablando de tecnología. Pero cuando pensamos en innovación, ¿verdad? Y pensamos en generar una cultura de la competencia, realmente estamos pensando, o de alguna manera podríamos también pensar en una estrategia de innovación a nivel país, ¿verdad? Y empezar a generar una cultura de la innovación, obviamente que a través de la competencia, que es esencial para que exista eso, porque nosotros finalmente estamos hablando de casos, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos un margen de preferencia para quienes
acudan a proveer al sector privado un margen de preferencia del 20%, ¿verdad? Pero no hay una política bien explicada de por qué se va a dar ese beneficio. Simplemente es una especie de subvención que estamos dando a la industria nacional, ¿verdad? Porque no tenemos una estrategia de qué tipo de industrias realmente queremos promocionar. Hay tecnología, hay oportunidades donde nosotros podemos incorporar tecnología, hay oportunidades donde realmente nosotros, si damos un paso más, a lo mejor podemos empezar a competir con mercados extranjeros, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos restringiendo la importación de productos y cómo se están tomando esas decisiones, ¿verdad? A la hora desde el Estado, desde el gobierno, restringir la importación de determinados productos que eventualmente podrían estar compitiendo con industria nacional que todavía le falta mucho por desarrollarse. Claro, y quizás, Nico, eso que vos decías me parece muy interesante. O sea, la competencia en cierta manera introduce tantas dinámicas positivas, o sea, virtuosas, ¿verdad? Y ahí lo que he mencionado, por ejemplo, claro, de repente hay industrias o empresas que tienen un gran poder de mercado, pero que, por ejemplo, puede ser que no sean eficientes. Claro. Y esa protección, esas barreras le permite continuar en esa ineficiencia, ¿verdad? Y eso repercute finalmente en nuevas tecnologías, en innovación y también en la calidad que se puede dar al... Claro, y aquí también hay que entender algo que yo considero importante al menos, es que la innovación puede ser positiva, ¿verdad? Siempre es positiva, o mejor dicho, no siempre es positiva. Hay varios casos en donde podría también jugar como una especie de barrera que impida el acceso a un mercado, ¿verdad? Y con eso permitir a ese competidor a asumir una posición dominante y abusar de esa posición dominante, ¿verdad? Entonces es una línea muy delgada que amerita siempre hacer un estudio bien profundo, y ahí es donde juegan ustedes, los economistas, ¿verdad? Que son los expertos en esos temas, porque pueden definir con exactitud, o mejor dicho, una aproximación a la exactitud de cómo impactaría esa suerte de posición dominante que va a concentrar una empresa en el mercado, ¿verdad? Si es que va a tener la potestad de subir los precios y con eso perjudicar a los consumidores, si es que con eso va a monopolizar el mercado y así, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas a tener en cuenta cuando se juzga un caso, y aquí Gustavo, que estuvo al frente del departamento de investigaciones, ha de saber mejor que nadie. Y bueno, y esto en Europa, en Estados Unidos se viene dando hace mucho tiempo, y con todos estos impulsos de los mercados digitales o de las redes sociales, fue cambiando muchísimo la visión que tenía la autoridad de competencia en estos países, porque el mercado va evolucionando tan rápido que es muy difícil saber cuáles podrían ser las posibles consecuencias de la posición que va asumiendo un competidor dentro de un mercado, ¿verdad? Señores, se quedan hasta las 2, ¿verdad? Sí. O Nicolás, ¿no estabas previendo eso? Sí, no, hasta las 2. Estamos Pues Alfredo ahora le encargó, si no te dio ese detalle, yo le mando al frente al No, me avisó. Encima le hice 2 halagos ya y me ignora, no Dos sé. halados. Sí, a vos, Alfredo, estás totalmente del otro lado, no sé. ¿Estamos bien? No, ¿Estamos bien? Lado, yo no soy el otro lado. Ido me refiero, Alfredo. Josema, ¿te parece si hacemos la primera pausa? Y de hecho la única que tenemos aquí en el programa, y enseguida regresamos. Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 57 años después, una nueva conexión entre Paraguay y Brasil.
El Puente de la Integración es una realidad. Esta mega obra, llevada adelante por el Gobierno Nacional, con el apoyo financiero de Itaipú Binacional, se convertirá en el motor que potenciará el crecimiento comercial y turístico de la región. Itaipú, integración que genera energía y desarrollo. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Pasaron de las 13 de hoy, jueves 20 de octubre del año 2022, un día un tanto gris, con lloviznita, yo diría mucho gris realmente. Esperemos cómo se desenvuelve el transcurso de esta tarde. Alfredo Pereira, ¿cómo estamos? Pues sabes que te pregunto todo el tiempo cómo estamos, porque de un tiempo a esta parte creo que te estamos súper mimando. Sí, vos sabés que... Préstame atención. Me pongo a la defensiva, loco. Yo no ¿Qué pasa la gente, acá? claro, ¿qué me van a pedir? Digo yo, ¿no? No. Hay cosas que no tienen, vamos a decirle... No tiene, es gratis, gratuidad. Ajá, pero hay Qué cosas que no lindo se eso, pueden ¿eh? compensar. Por ejemplo, ¿cómo te vamos a extrañar? ¿Entendés? Y yo también, yo muchísimo. ¿Y por qué no me miras? ¿Estás viendo tu celular? Porque estaba justamente en el tema este que estamos debatiendo, Prince. Bueno, seguimos. Estamos trabajando hoy. No. Hoy, Alfredo, creo que te estoy perdiendo. ¿Qué querés que te diga? No, yo lo que iba a decir, Prince, Sí. nomás es que estoy buscando justamente el nombre del podcast. Ellos son chilenos. Uh-huh. Pero bueno, Te doy tiempo y voy a seguir digo buscando. No, y quiénes- quiero preguntarle a Nico Sí. eso porque en el podcast que escuché, y voy a decir después a la audiencia, voy a buscar, ellos hablaban que fue muy importante a comienzo del año 2000 en Chile lo que fue el Tribunal de Competencia. Eso fue el cambio copernicano ahí. Y a partir de ahí, como que también, digamos, esa institución que quizá en su principio era comisión, pasa a tener un cuerpo jurídico muy importante y obviamente que puede ejecutar también todo desde la promoción, me imagino, como también lo que han sido las sanciones y yo al final yo digo nomás, si no tenés una sanción al final fuerte, no va a entender, ¿verdad? O no sé si va a cambiar, ¿verdad? La institucionalidad, Nico, eso. Claro, sí. Bueno, de hecho, yo creo que ese es el principal problema que existe en Paraguay. Que se traduce en el hecho de que las instituciones no son fuertes, ¿verdad? Incluyendo, y en este caso en particular, la CONACOM, ¿verdad? Que es la autoridad de competencia o mejor dicho, la autoridad de aplicación de la ley de defensa de competencia.
Sin embargo, aún así, pese a que no tiene asignado un presupuesto que le permita perseguir todos los casos que atentan o que restringen la competencia, está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades. Pero realmente necesita más apoyo de parte del Estado, de parte del gobierno central. De lo contrario, esta ley va a ser una ley que no va a tener mucho impacto en el mercado, no va a tener mucho impacto para la sociedad y no va a lograr ese cambio de chip que es que necesitamos, ¿verdad? Porque hoy en día nadie se preocupa al momento de hacer un negocio, al momento de hacer una transacción, cómo si existe un cumplimiento de esta ley, ¿no? Realmente hacen contratos en donde, por ejemplo, establecen cláusulas de exclusividad que constituye una violación abierta a la ley de defensa de competencia. Y bueno, la CONACOM no puede perseguir esos casos, no puede aplicar sanciones porque no tiene un presupuesto que le permita, un presupuesto de dinero, digo, ¿no? Y recursos humanos que le permita perseguir todos estos casos y de poder llevar a cabo la tarea que tiene que llevar. Nuevamente, yo por más que tengo esta crítica, yo creo que dentro de sus posibilidades la CONACOM está haciendo un trabajo importante. Está sancionando conductas y prácticas anticompetitivas, pero se podría hacer más, ¿verdad? Esto se ve inclusive en Europa, se ve en Estados Unidos, como la prominencia que han ganado estas instituciones mediante una asignación de recursos y también el fortalecimiento de la institución con el apoyo de los gobiernos y con el apoyo de la Comunidad Europea y con el apoyo de quien tenga que apoyar, ¿verdad? Gustavo, la consulta, y ya haciendo uso de tu experiencia, de tu conocimiento dentro de la institución, para que la gente también logre dimensionar nomás y darle un poco más de soporte a lo que estaba explicando Nicolás. El proceso que tiene la CONACOM o la intervención que tiene la CONACOM, ¿cómo se da? De repente tiene que hacerse vía denuncia, lo hace por oficio, ese proceso se da en un cierto tiempo, hay un informe que lo da a conocer la comisión, ¿es vinculante o no? Te tiré como 3 preguntas, Gustavo. Bueno, mira, tenés básicamente hay 3 campos de acción, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el control de fusiones o adquisiciones que eventualmente puedan ser anticompetitivas, ¿verdad? En el caso paraguayo, si es que una de estas operaciones crea o refuerza una posición dominante, ¿verdad? Hay que ver de qué manera esa posición dominante va, o la concretización de esa posición dominante a través de esa operación vaya a generar un problema en un mercado determinado. Y lo otro son las conductas, ¿verdad? Lo que son las conductas de abuso de posición dominante y la conducta de las conductas de acuerdos restrictivos de la competencia. Todo esto, ¿verdad? Cae en primer lugar, cae sobre la responsabilidad de la Dirección de Investigación, que es uno de los órganos, que digamos el órgano persecutor es más, digamos que es como un fiscal, ¿verdad? En el caso de las operaciones de concentración, se hace un análisis, ¿verdad? Y se ve qué tipo de operaciones, si es una operación de tipo horizontal, si se están compitiendo, si uno está adquiriendo un proveedor o está adquiriendo un distribuidor muy importante y cómo eso le va a afectar a sus competidores. Generalmente se trata de poner en conocimiento a la mayor cantidad de agentes del mercado como para que puedan ir aportando información y a partir de eso poder hacer el análisis con ese input, ¿verdad? Y a partir de una sugerencia que emite un parecer que emite la Dirección de Investigación, el directorio revé otra vez eso, ¿verdad? Hay una instancia, si es que por ejemplo hubo un caso en particular donde nosotros a través de la Dirección de Investigación sugerimos que una operación que era de alquiler de una unidad productiva iba a generar una posición dominante o estaba reforzando ya una posición dominante. Recuerdo el caso. No fuimos muy determinantes, pero fue un caso, o sea, hay que tener en cuenta también que todo esto nosotros lo hacíamos con 3 economistas, un abogado y yo. En un momento estuvimos entre 3 abogados, ¿verdad? Y lastimosamente tan brillante era uno de nuestro equipo que hoy es juez de paz. Uh-huh. Pero bueno, estábamos entre 5 o 6 personas, ¿verdad? Y esto otra vez después tiene que ir al directorio. El directorio hoy tiene mucho más gente, pero en su momento eran 3 personas, eran 4 personas, eran 5 personas, o sea, entre los directores y sus asistentes. Bueno, en ese caso, por ejemplo, se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Y esa fue la única operación que se rechazó. Y era simplemente acumular un poco más de capacidad de producción.
Pero después tuvimos otros casos, por ejemplo, donde, y lo interesante también de ese caso fue que desde el punto de vista económico, digo que no se analizó el poder de normalmente lo que analizamos es la venta. Acá se analizó el poder de compra que tenía este grupo económico. Y bueno, después tenemos los casos, ¿verdad? Casos de abuso de posición dominante. Hubo un caso muy conocido también, ¿verdad? Ahí me estoy acordando de la teoría de lo de Stackelberg, porque es secuencial. El líder toma una decisión, no es en simultáneo, sino después le siguen los otros. Y sin ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo, digamos. Bueno, y ahí está luego, bueno, No, por favor, seguid nomás. Más bien definir nomás lo que estaba diciendo, ¿verdad? O sea, una colusión tácita de parte de los competidores. Pero sobre el punto nomás lo que decía Gustavo, y que yo creo que es importante también entender, sobre todo para la gente que no tiene muy bien claro lo que es el concepto del derecho de competencia. El derecho de competencia no busca defender a los competidores ineficientes. O sea, al derecho de competencia no le importa o no le preocupa de que un competidor ineficiente quede fuera del mercado. Sino lo que busca es proteger el proceso competitivo, proteger la estructura competitiva del mercado, ¿verdad? Entonces, si existe una expulsión de un competidor, que sea en base a una competencia de mérito, es decir, que sea porque ofrece mejores productos, que sea porque el otro competidor no puede llegar al nivel de eficiencia productiva que tiene uno de ellos, y así, ¿verdad? Bueno, y volviendo a los casos, ¿verdad? Hay toda una y sin en el caso particular, ¿verdad? ¿Cómo se dan las situaciones o cómo actúa la comisión? ¿Puede hacerlo de oficio o puede hacerlo ante una denuncia? Cuando yo estuve, tuvimos un par de denuncias, ¿verdad? Por lo menos una en particular, muy que se fue desarrollando, no fue muy contundente al comienzo, pero al final se terminó convirtiendo en una denuncia a la que se acopló otro competidor de la misma industria, y bueno, avanzamos con esa investigación, ¿verdad? Finalmente nosotros llegamos a la conclusión de que realmente había un abuso de posición dominante y procedimos a acusamos, ¿verdad? No coincidimos con el directorio porque les absolvieron a esta empresa, pero bueno, no fue la única vez, ¿verdad? Pero bueno, eso también habla de que existen diferentes órganos, ¿verdad? No, y te decía también, Gustavo, creo que una vez hablábamos, a veces pues, estos acuerdos restrictivos pueden ser muchas veces de manera horizontal, o sea, entre competidores nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ya sea para fijar un precio, ya sea para fijar la cantidad, ya sea para repartirnos las zonas, ¿verdad? Ajá. O muchas veces también es vertical, ¿verdad? Muchas veces puede darse esos acuerdos, pero hay que tener en cuenta otra vez por qué y cómo llega el proveedor o el distribuidor a llegar a ese acuerdo anticompetitivo, qué tanto le conviene o si realmente es por una situación que tiene que ver con que es demasiado importante para él, su cliente. Y comprobarlo, imagino también que es todo un tema. Bueno, ahí ya estamos hablando de una cuestión, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso que yo creo que es súper interesante de cartelización en las licitaciones públicas, y nosotros encontramos, por ejemplo, que diferentes empresas, ¿verdad?, que no formaban parte del mismo grupo económico en el sentido de que no tenían un mismo controlante, la misma persona gestionaba el seguro para la seguro de cumplimiento de contrato. O sea, una misma persona que trabajaba para una empresa, pero la gestionaba para los dos. Eso sumado a un montón de otros indicios nos llevó a la conclusión de que se estaban coludiendo para no competir. Bastante complicado el tema. Lastimosamente tampoco ese caso tampoco prosperó, porque el directorio tuvo una visión distinta. Bueno, yo creo que eso con el tiempo, justamente a medida que gente vaya incorporándose y la academia vaya viendo, se van a ir revisando seguramente la casuística, pero fueron cuestiones. Nosotros ganamos muchísima experiencia trabajando en esos casos, pero sí, es dificilísimo poder probar. Pero en otras instituciones, por ejemplo, y si bien la ley le da toda la capacidad intrusiva a la CONACOM, como decía Nicolás, no hay mucho presupuesto. Nosotros, por ejemplo, imagínate que eventualmente podríamos llegar a hacer, o la CONACOM, entonces ya no estoy más ahí, sí. Pero eventualmente se pueden hacer allanamientos, o hasta de repente, si siempre y cuando se respete el proceso, se podrían llegar a hacer escuchas inclusive.
Gustavo, yo te preguntaba lo del informe o reporte, no sé, discúlpame la ignorancia en los términos que puedo llegar a utilizar, pero que emite la CONACON, ¿suelen ser vinculantes o no? Porque creo que habíamos tenido un debate, Alfredo, sobre eso. Tenían que enviarlo eventualmente sobre un caso al Congreso Nacional y al final utilizaron la respuesta de que un documento que sale de la CONACON no es vinculante para determinar ciertos casos. ¿Cuál es realmente el valor de este informe o reporte que sale de la institución? Y bueno, eso en el marco de lo que es el advocacy o lo que ya la abogacía de la competencia, dentro del rol promocional también, emite opiniones la Comisión Nacional de la Competencia. Puede ser a partir de un requerimiento en particular, por ejemplo, de la Municipalidad de Asunción o el Congreso Nacional que está estudiando un proyecto de ley o se va a reformar una ley y le preguntan a la Comisión Nacional de la Competencia de qué manera podía eso incidir en el proceso competitivo, ahora si sería o no inconstitucional de alguna manera porque realmente iría contra la Constitución Nacional. Y se aplican un criterio de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, que si bien no están implementados en la ley, se trae un poco de buenas prácticas. Claro, o sea, básicamente para analizar si es que hoy vos tenés que estar como CONACON pendiente un poco de lo que pasa en el Congreso y bueno, agarrar ahí algo y emitir una cierta... Bueno, y ahí está el tema que, como decía bien Brince, no es vinculante. Tiene que ir ganando espacio la institución para poder ganar una voz y poder opinar con fuerza y que se tenga en cuenta lo que está diciendo la autoridad de aplicación, ¿verdad? La que realmente entiende sobre esto. Si bien cualquiera podría decir esto va en contra de la libre competencia, realmente es la autoridad de aplicación la que tiene que... Pero ahí tenemos otra vez el tema de que vamos a salir a poner palos en la rueda de un montón de proyectos que vienen desde el Congreso y bueno, y entramos a esa dinámica un poquito ya también de captura y no captura y claro, de las instituciones, ¿verdad? Y el tema de las empresas públicas, ese es otro desafío, creo, ¿eh? Sí, ayer hablábamos con Gustavo justamente de eso y es... acá pueden existir opiniones distintas, ¿verdad? O sea, no quiere decir que lo que nosotros digamos sea la única verdad. Pero yo, por ejemplo, a mi criterio, yo creo que el Estado tiene que actuar como un ente regulador, pero eso no significa que tiene que entrar como competidor en el mercado, ¿verdad? Porque tenemos casos y casos. Tenemos casos y casos, claro. Donde es participante y regulador medio a la vez. Muy incoherente. Tenés el caso de Petropar, tenés el caso de INC, tenés el caso de la ANDE, o sea, hay muchas cosas que vos decís, a la pucha, vos le está dando la potestad al Estado de entrar, de regular el mercado como ellos quieren, de adquirir prominencia dentro del mercado y a su vez un competidor ineficiente, ¿verdad? Porque ofrece malos servicios y nadie se beneficia así, o sea, claro, y hacer empresa pública tiene otro esquema de incentivos y que, como decir, siendo ineficiente, eso a empresas del sector privado que pudieron entrar le da un margen muy importante porque claro, se pegan al precio del... Sí, constituye una barrera de ingreso al mercado que básicamente no es rentable para ningún otro competidor entrar, ¿verdad? O sea, es muy difícil competir contra el Estado, ¿no? Y me recuerda nomás al caso, que creo que ya lo hablamos aquí con Gustavo en algún momento, cuando teníamos el precio alcista del petróleo y obviamente el impacto en el precio de los combustibles y se generó toda una historia y los emblemas del sector privado junto con el sector público anuncian que van a congelar los precios. Y ahí mi aporte, ¿verdad? Entré yo y dije, bueno, por acá hay una falta de conocimiento, de información total de cuando hablamos de derecho, la competencia, ¿verdad? O sea, ahí estaban haciendo un acuerdo entre el sector público y privado, en teoría. En la tele. Sí, directa, público. En vivo. No sé, a favor de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Pero yo, y corregime, Gustavo, esto era de alguna manera atentar contra ciertos criterios que se tienen dentro de la normativa vigente en Paraguay, ¿no? Pero perdón, como tanto para ellos como para la mayoría de los telespectadores era algo normal, porque siempre se hacían esos anuncios. Claro, ahí está el cambio de chip que hay que hacer, o sea, eso digamos nosotros, ¿verdad? Es difícil cambiar el chip. Es que en este caso era el Estado le reúne al sector privado, sí. El Estado también compite y más allá de que pueda no existir un acuerdo, se genera un espacio donde podría eventualmente compartirse información que sea comercialmente sensible.
Entonces, desde ahí ya hay que tratar de evitar, sobre la autoridad de aplicación debería estar persiguiendo a, por ejemplo, en el caso de Petropar, a Petropar, por ejemplo, vender por debajo de costo. Pero vender por debajo de costo, o sea, hacer precios predatorios, no es necesariamente vender nomás por debajo de costo. Hay una serie de cuestiones que tienen que cumplirse primero. Hay que ser dominante en el mercado, por ejemplo, primero. Porque uno puede bajar como una estrategia comercial, ¿verdad? Y si Petropar es más allá de lo particular o lo sui generis que sea que Petropar participe en el mercado y además siendo parte del Estado, el Estado tenga el Poder Ejecutivo tiene poder regulatorio sobre el mercado, puede regular precios directamente. Ellos, de alguna manera, Petropar... Me quedé con la idea ahí. Yo te digo... Perdóname. No te preocupes. Solamente le miraste a Pope y él te hizo algún gesto y eso siempre a mí me pasa, así que yo así yo me le suelo estaba quedar siguiendo congelada. atentamente, pero básicamente lo que vos decís es en esta doble función que tiene de regular y de fijar precio. Y quizás lo que le está diciendo Gustavo un poco es, no necesariamente por bajar precio va a ser una cosa anticompetitiva. O sea, puede ser una estrategia comercial de ganar mercado, ¿verdad? Voy a esto porque últimamente se habló mucho, ¿verdad? Inclusive el presidente de la República decía que ningún titular de Petropar se animaba a comprar por debajo del precio o vender por debajo del precio, ¿verdad? Y una estrategia comercial, no por una cuestión anticompetitiva, sino por una cuestión de defraudación al fisco, ¿verdad? Una cuestión de control sobre su administración, ¿verdad? Pero bueno, pues si está funcionando como, en teoría, un agente económico que busca maximizar, porque ahí está donde las líneas son muy... Claro, realmente ahí es donde directamente entra a distorsionar el mercado, porque Petropar no es un agente económico que busque maximizar su beneficio, ¿no? A fin de año no tiene que rendir cuentas a sus accionistas, digamos, o quiénes son sus accionistas, qué están buscando sus accionistas. Son otros esquemas de incentivos. Son otros incentivos totalmente distintos. Me llama sobremanera la atención el dato que tiraste, Gustavo, sobre que el sector público también está expuesto a una aplicación de la ley de defensa de la competencia. Yo pensé que esto era exclusivamente para el sector privado. ¿Hubo casos en el que se hizo este tipo de investigación o no hay antecedentes? No hay Al antecedentes. menos durante tu estadía o tu permanencia. No hay antecedentes. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, que tanto se llamó la atención sobre Petropar en aquel entonces, cuando por ley se le permitió a Petropar vender por debajo de costo, justamente la ley permite, ¿verdad?, que este tipo de excepciones existan. Si hay una ley que le permite a un agente particular, en este caso del Estado, que no cumpla con la ley de competencia, pues la ley de competencia no puede hacer nada, ¿verdad?, porque tiene esa excepción. Ahora, si es que no existía esa excepción en ese momento, creo que duró 2 semanas o un mes de durar la ley, eventualmente se le podría haber iniciado una investigación a Petropar. Y Nico, ahí esto que de tu experiencia, un poco por un tema de tiempo, nos quedan 6 minutitos. Yo creo que ustedes dos son los que más nos van a saber decir. Hoy creo que es muy importante en este ecosistema de la competencia, ir entendiendo y generando esta cultura, que abogados entiendan de esto, ¿verdad? Y quizás también economistas. Hoy hay una tendencia mucho más grande de economistas que van hacia hacer posgrado hacia lo macro y no tanto organización industrial y microeconomía. O sea, ¿verdaderamente hay una demanda importante de ir creciendo en estos campos o cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es fundamental el tema académico aquí, que gente se vaya formando en esto, que gente vaya adquiriendo experiencia en esto, porque es la única forma de crear un efecto dominó y ir contagiando la idea y contagiando la importancia de lo que es el derecho de competencia y los beneficios que puede traer. ¿Por qué en Paraguay es tan difícil? Porque desde la academia, si bien se puede hacer algo, va a llevar mucho tiempo. Y aquí volvemos al tema de la falta de presupuesto, la falta de asignación de recursos y la falta la falta de importancia que le da el gobierno central a este tipo de cosas, ¿verdad? Inclusive, como bien contaba Gustavo recién, sus propias empresas privadas del Estado entran a competir, entran a distorsionar el mercado muchas veces e imponen barreras para el ingreso al mercado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que impulsar esto, hay que impulsar que gente se vaya inmiscuyendo en el tema
y ir educando al consumidor, ¿verdad? Ir educando al consumidor en el sentido de que el consumidor entienda que existe esta ley, de que existen sanciones a conductas anticompetitivas y de que esto puede traer beneficios no solamente para otras personas, sino también para sí mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que se tienen que seguir formando profesionales y ojalá se dé, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que hoy en día, por lo menos abogados, ¿verdad? Yo no soy economista, pero que se están formando en esta rama y gente que va entendiendo cada vez más, ¿verdad? Hay gente que escribe mucho sobre estos temas. Pero yo me imagino, Nico, de repente para las empresas, o sea, al elaborar un simple contrato, y claro, si tu abogado está preparado y tiene ya vos por lo menos le podés ir hablando, llamando, haciendo luz amarilla, claro, tener más cuidado con esto. Ya, comete esas prácticas, no está al tanto de que está cometiendo algo malo, ¿no? Y eso es por la falta o sea, por el desconocimiento de la ley, por la falta de cambio de chip ese que hay que hacer. Y es básicamente eso, ¿verdad? Y en cuanto a economistas, Gustavo. Bueno, a mí me tocó en particular lo que fue cuando estábamos en el proceso de contratación del primer personal, ¿verdad? Que hoy ya son unos recontra capos. No les puedo nombrar ahora en particular, ¿verdad? María José, Ángel y Carlos, que son economistas del equipo de dirección de investigación. Ellos ayer publicaron en el anuario de la Comisión Nacional de la Competencia, hicieron una publicación que habla específicamente de cómo hacer el análisis de la definición del mercado relevante, ¿verdad? Que es básico, elemental para todo este tema. A partir de ahí surge todo. Bueno, cuando nosotros estábamos empezando a incorporar gente a la comisión en ese entonces, no había mucha gente, y lo mismo que vos estabas diciendo, no había gente que esté especializada en microeconomía o gente que entienda mucho a nivel general de organización industrial o microeconomía. La gran mayoría, porque es un dolor de cabeza trabajar en microeconomía en Paraguay. No hay datos. Totalmente. Entonces... En general, luego, bueno, a veces hay muchos datos, pero acceder a esos datos es todo un problema también. Bueno, así es. Primero, y volviendo un poco a lo que decía también Nico, de tratando de promover este tema, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con y el cambio de chip, ¿verdad? No le beneficia solamente a los consumidores en el sentido de que, por supuesto, ¿verdad? El beneficio tiene que ser para todos, de que haya innovación, de que se produzca, de que los escasos recursos que tiene la economía sean asignados de manera más eficiente. Le tiene que beneficiar tanto al sector privado como al sector público, ¿verdad? A todos los consumidores y desde el punto de vista de las empresas, ¿verdad? Empezar a tener una cultura de innovación que le permita eventualmente generar nuevos mercados, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver también con las pequeñas y medianas empresas y generar espacio para que pequeñas y medianas empresas que son mucho más ágiles puedan incorporar innovación permanentemente, ¿verdad? Y generar también un poco ese caldo de cultivo. Entonces tenemos ahí un poco de los dos lados, desde el sector privado, digamos, pero también para el consumidor, ¿verdad? Uh-huh. El beneficio sea total para todos, ¿verdad? Alfredo, ¿tenés alguna otra consulta? Pues yo tengo una última. Por favor, Princesa. Nicolás, para la gente que quiere conocer un poco más sobre todo esto de la normativa o lo que tenga que ver con la competencia, ¿desde el instituto ustedes tienen alojado alguna información, escritos, datos? ¿Dónde pueden encontrar? En el instituto el instituto cuenta con una página, el Instituto Paraguayo de Derecho y Economía cuenta con una página web en donde pueden visitar y hay algunos artículos publicados, pero así también hay otra organización que se llama Asociación Paraguaya de Estudios en Defensa de la Competencia, que ellos sí van exclusivamente sobre este tema, ¿verdad? Entonces, creo que cuenta con un sitio web también, pueden visitar ahí. Y hay mucho material, ¿verdad? Hay mucho material publicado, mucho material académico. Paraguayo no hay mucho, pero hay gente que escribe, ¿verdad? Por ejemplo, que ha gustado... Sí, yo le voy a preguntar dónde puedo encontrar sus artículos. Y bueno, puede ir a la ley también, ¿no? Claro. Y la página de la CONACOM, me imagino que tiene también las resoluciones publicadas. Entonces, hay material, hay poco. Vos bien dijiste recién, es difícil encontrar lo que hay, pero de que hay. Y si no hay paraguayo, hay con seguridad, hay europeo, hay español, hay argentino. Y sí, que se trata de replicar, pero de acuerdo a las necesidades de Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Gustavo, ¿dónde yo puedo encontrar más artículos tuyos? Él me suele compartir, Alfredo Pereira. Me parece que vos canalizás directamente con él y no me compartís a mí. Es un reclamo público. No, de hecho que es en público. Yo publico en redes sociales hasta ahora.
alguna publicación, ahora sí me invitaban a publicar justamente Nico, ¿verdad? La gente de SODEU en conjunto con... Entre paréntesis, están también invitados. Les sí. voy a pasar después los datos para que publiquen a ustedes algo. Son más que bienvenidos. Muchas gracias. ¿Verdad? Y así me tocó alguna publicación en una universidad argentina, pero normalmente hoy son públicos, ¿verdad? Yo empecé a tener mucho tiempo libre desde mayo, Prince. Sí. Y bueno, y tenía que volcar de alguna manera todo eso que tenía A palabras, a algo, escritos. Sí, exactamente. y Y bueno. compartir tu conocimiento, por supuesto, que es muy valioso también. Señores, muchísimas gracias por estar. Hoy estuvieron con nosotros Gustavo Benítez, asesor en políticas de competencia y regulación, exdirector de investigación de la CONACON. Gracias, Gustavo. Esperemos tenerte muy pronto. Gracias a vos, Prince, y reitero, ¿verdad? Mi shock. Sí, justo te iba a decir, te quedaste choqueado. Ante la noticia que nos diste hoy, ¿verdad? Pero bueno. Pero vas a serán seguir escuchándome. desde ya. No, es que yo ya te escuchaba antes, Prince, por favor. Claro. Fue la cierto. incorporación, porque antes vos Cierto. estaba Manuel, se iba mucho al programa, a la Sí. mañana, en el programa que hacían. Pero después la Sí, incorporación de sí. Alfredo cambió la dinámica. Así es, y me ayorné a Alfredo. O sea, tuve un cambio ahí. Y también estuvo con nosotros Nicolás Dos Santos, abogado, miembro del Estudio Jurídico Olivieres Gullari, miembro del Consejo Directivo del IPDE. Gracias, Nicolás, por estar. Esperemos también tenerte muy pronto. Muchísimas gracias, Prince. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, gracias por el espacio nuevo. Y nos estamos viendo cada jueves, sí o sí. No sé si conmigo, pero con alguien del IPDE. Sí. Y siempre estamos escuchándole también. Así que Saludos a Tomás y a las chicas. Tomás, Rosana, Tomás aprovechando, Tomás está en su luna de miel ahora, así que dudo que lo esté escuchando. cuando vuelva, entonces. Rosana, ¿y quién era la otra? Rosana, Viviana. Viviana, Esa esa es la que no la- la incorporé todavía. así que- Están atentas, sí. O sea que- saludos. Yo ese es siempre les el envío bloque duro del IPS. No te perdonan una isla. Bueno, vamos llegando al punto final. Mañana, Prince, cerrando, va a estar Sebastián Hacha con nosotros. Pasamos su bloque de economía política. Y mañana vamos a hablar, para los oyentes, los temas económicos que los políticos no hablan. Ahí tenemos una lista casi interminable. Imperdible el programa mañana. Así que mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Josema, nos vamos despidiendo, nos vemos, nos escuchamos mañana. No te pierdas el próximo capítulo de